Buen día. Gracias a todos por asistir a un webinar más de Fortnite Networking. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de presentar redes de ISP seguras con MikroTik a través del conferencista Luis Aguilar, ingeniero en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el gremio, que nos va a compartir sus conocimientos y experiencias a través de esta marca, ¿ya? Para que ustedes puedan tener unas redes completamente seguras y eficientes en las tecnologías y en los proveedores de Internet. Luis, buenos días, bienvenido. Hola Ronald, buenos días. Buenos días a todos los que se están empezando a conectar. Bueno, gracias Luis por tu acompañamiento nuevamente. Todos nuestros asistentes y aliados de negocio están muy animados, muy motivados de que siempre nos acompañas con tus experiencias y esos conocimientos muy puntuales que nos sirven en el día a día para poder tener unas redes seguras y eficientes dentro de nuestros ISP principalmente. Así que te dejo, por favor, como siempre, la misma temática. Puedes hacer la presentación y los últimos minutos para la ronda de preguntas a nuestros aliados de negocios. Bienvenido. Vale, excelente. Gracias, Ronald, nuevamente. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. El tema que tenemos para el webinar es redes de ISP seguras con MikroTik. Entonces acá vamos a hablar de cuáles son las medidas que debemos tomar, las medidas básicas que debemos tomar para proteger los equipos del ISP, dependiendo de la ubicación del equipo y el rol que tenga el equipo en la red. Router de borde, router core, los routers que están en los nodos. Entonces eso va a ser la temática que vamos a tener hoy. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis Aguilar, como mencionó Ronald, bueno, ya tengo varios años de experiencia en el área y bueno, los voy a acompañar durante esta hora de duración del webinar. Las preguntas que deseen hacer las pueden plantear en el chat y típicamente al final damos respuesta de las mismas. Recuerden que este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube de Fortnite, así que si hay algo que quieren volver a ver, si hay algo que quieren compartir con algún colega, bueno, allí es el sitio ideal para que puedan tener acceso nuevamente a la presentación. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que es la seguridad lógica. La seguridad lógica son el conjunto de medidas y estrategias que nosotros podemos implementar para proteger los sistemas y equipos de amenazas digitales, amenazas que van a llegar por distintos medios. Estas medidas abarcan desde la instalación de firewall, antivirus, generación de contraseñas seguras y, por supuesto, la educación en seguridad. En el caso de MikroTik, el equipo tiene un módulo de firewall bien potente, el cual debemos configurar, a diferencia de otros vendors, de otros fabricantes, donde ya los equipos vienen quizás con unas políticas prediseñadas. En el MikroTik no funciona de esa manera. El equipo básicamente viene en blanco y es tarea nuestra, en función al conocimiento que tengamos, bueno, empezar a aplicar esas configuraciones para la protección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la seguridad lógica? Bueno, evitar los ataques. ¿Por qué alguien, un hacker, quisiese atacar nuestros equipos? Bueno, múltiples motivos, ¿no? Robo de información o identidad, manipulación de datos e interrupción del servicio. Vamos a hablar de algunas amenazas de seguridad, las más comunes que podemos tener en las redes de ISP. La primera de ellas se llama escaneo de puertos y como su nombre lo indica, se trata de un mecanismo automatizado mediante el cual una aplicación, un software, escanea los equipos de la red para determinar qué puertos están abiertos y luego poder atacar ese puerto. Entonces, el escaneo es un paso previo. Un puerto típico que recibe siempre muchos escaneos es el puerto 80, el puerto de las páginas HTTP, pero no es el único. Los puertos conocidos como el puerto de Telnet también es otro puerto que típicamente se escanea para luego por allí tratar de realizar alguna actividad maliciosa. Una vez que yo escaneo un puerto o que esa aplicación escanea un puerto y se determina que el mismo está abierto, entonces hay varias acciones que se pueden realizar, ¿no? Acciones delictivas que se pueden realizar. Una de ellas es el ataque de fuerza bruta. ¿En qué consiste? Bueno, es un método de ensayo y error para tratar de adivinar cuáles son las credenciales de inicio de sesión y así conectarse al equipo. Entonces
utilizan múltiples combinaciones, se utilizan contraseñas de diccionario. Por eso es bien importante que nosotros utilicemos contraseñas seguras, contraseñas que tengan la suficiente cantidad de caracteres y las combinaciones necesarias para que hoy el trabajo del hacker, el trabajo de ese bot, de ese robot, bueno, se haga mucho más complicado. Nada de contraseñas admin 123, no sé, el nombre de la ciudad donde yo vivo. No, ese tipo de contraseñas hoy en día no las deberíamos utilizar. Hablemos de otro tipo de amenaza. Repito, el hacker escanea y determina que hay X cantidad de puertos abiertos. Dependiendo del tipo de puerto, él va a buscar si es un puerto mediante el cual se configura el equipo, por ejemplo, el puerto Telnet que se utiliza para configurar equipos, entonces lo va a buscar realizar un ataque de fuerza bruta para conectarse a ese puerto y así ingresar al equipo. Pero si el puerto que está abierto no es un puerto de gestión de equipos, entonces ya el tipo de ataque es diferente. Aquí hablamos de ataques de denegación de servicio. ¿En qué consiste? Abrumar el equipo, saturarlo de solicitudes para que el CPU del mismo llegue al máximo y el equipo queda inhabilitado para atender solicitudes de usuarios legítimos. A esos usuarios legítimos se les está denegando el servicio. Por eso de ahí viene la palabra, denegación de servicio. Entonces el puerto 80 es un blanco típico de ataques de denegación de servicio. También los puertos del DNS. ¿Quién realiza el ataque? Nosotros siempre, quizás en las películas, nos imaginamos que el ataque, bueno, es una persona con barba, que está a lo mejor en un país, no sé, de Europa, escondido en un depósito, y no, realmente no necesariamente es así. Los ataques hoy en día los realizan computadores que están infectados. Esos computadores, de forma oculta para el usuario realmente, para el dueño del equipo, no sabe qué está ocurriendo. Esos computadores se integran a algo que se llama una botnet. Una botnet son una serie de computadores que se convierten en una especie de zombies que son los que realizan los ataques. ¿Cómo un computador puede llegar a formar parte de una botnet? Bueno, cuando el usuario, de forma inocente, por ejemplo, coloca una unidad USB extraíble que está infectada, cuando visita una página de dudosa procedencia, cuando instala un programa y le quiere colocar una especie de parche o un crack para tratar de que ese programa por el cual debería pagar licencia, lo puede utilizar de forma gratuita. Entonces, todos estos motivos y otros generan que se instale un malware en el equipo y ese equipo, entonces, sin nosotros saberlo, forma parte de una botnet y empieza a generar ataques. Ok, algo muy común que ocurre en los ISPs, de hecho me gustaría que lo escribieran en el chat si les ha pasado, si ustedes trabajan en algún ISP, indíquenme si les ha pasado, es que las IPs públicas del ISP terminan en listas negras. Entonces, cuando el cliente del ISP trata de acceder a algún servicio, bueno, le aparece un mensaje dándole o negándole el acceso a ese servicio. Es muy común entonces que tengamos mensajes que nos impiden ingresar a Netflix, ingresar a la página de algún banco. Entonces, ¿qué son las listas negras? Una base de datos con IPs públicas que están catalogadas como maliciosas o IPs públicas que están catalogadas como reenviadoras de correo no deseado o spam. Entonces, ¿qué ocurre? Estas listas negras con estas IPs públicas están en repositorios globales donde cualquiera puede consultarlas. Entonces, ¿qué hacen los grandes firewalls del mundo? Esos firewalls bien potentes que tiene Netflix, que tiene Disney, que tienen los bancos, consultan esas listas y se traen esa información. Y ellos ya por defecto entonces van a bloquear cualquier intento de conexión que provenga de esas IPs que están en la lista.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la IP pública o las IPs públicas de un ISP caen en esa lista, típicamente los usuarios del ISP empiezan a tener problemas para ingresar a los sitios. ¿Cómo evitamos que las IPs públicas del ISP ingresen a las listas negras? Bueno, entendamos algo. Siempre el eslabón más débil de una red es el usuario. Entonces, típicamente el usuario es el culpable de que la IP pública termine en listas negras. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les mencioné hace unos minutos. El usuario realiza alguna tarea que termine infectando su PC y ese PC se convierte en un reenviador de correo no deseado. Cuando eso ocurre, realmente el perjudicado no va a ser ni siquiera el usuario, va a ser la IP pública con que ese usuario sale a internet, es la IP pública del ISP. Entonces, ¿quién generó que la IP cayera en listas negras? El usuario. Entonces, nosotros debemos, cuando construimos reglas en el firewall, no solo preocuparnos por ataques que pueden venir desde la WAN, sino también preocuparnos por ataques que pueden generar nuestros usuarios infectados. Eso también es una tarea importante que no hay que perder de vista. Otro caso que genera que las IPs caigan en listas negras, presten atención a la imagen que están viendo en pantalla, fíjense la siguiente. Nosotros en los ISPs aplicamos unas reglas de nateo de origen que permite que las IPs privadas del ISP puedan salir a internet con la IP pública o con las IPs públicas que tenga ese ISP. Eso es normal y se maneja en casi todos los ISPs de Latinoamérica. Este mecanismo se diseñó, bueno, porque se empezaron a agotar las IPs públicas versión 4 y de esta manera, entonces, con una sola IP pública yo puedo hacer que múltiples usuarios con IPs privadas salgan a internet. Pero ¿qué ocurre? La norma dice que nosotros no deberíamos exceder de 64 IPs privadas nateadas por una sola IP pública. Eso es algo difícil de mantener, de lograr. Entonces tenemos ISPs que pueden tener 500 usuarios o más saliendo a internet con una sola IP pública. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, veamos el ejemplo. Imagínense que uno de esos 500 usuarios con su IP privada quiere ver Netflix. Ok, ese paquete sale de su dispositivo. Cuando llega al router donde está aplicada la regla de nateo de origen, el router va a reemplazar la IP de origen, que es privada, por la IP que él tiene pública en su interfaz WAN. Quiere decir que a Netflix va a llegar un paquete que tiene como origen una IP pública, en este caso la del proveedor de servicio. Pero ahora imagínense que no es solo un usuario, que son los 500 usuarios del ISP que quieren ver Netflix. Entonces está llegando a Netflix 500 solicitudes, 500 conexiones que tienen como origen la misma IP. Netflix puede ver ese evento como sospechoso, vamos a decirlo así. Netflix puede preguntarse, ya va, ¿por qué están llegando 500 conexiones de la misma IP? ¿Será que me están atacando? Y puede tomar la decisión de agarrar ese IP público y colocarlo en un repositorio de blacklist. Entonces, el nateo de origen también causa que las IPs terminen en listas negras, especialmente cuando nateamos muchas IPs privadas con una sola pública. Hay múltiples páginas donde podemos consultar el estatus de nuestras IPs públicas. Una SMX Toolbox, allí nos dice si está en alguna lista. Que esté en 2 o 3 listas normalmente no genera problemas, pero si vemos que está en más listas, es problemático. Entonces, si quieren participar en vivo con nosotros hoy, bueno, vayan a MX Toolbox, a la sección de Blacklist y escriban allí la IP pública con que ustedes salen a internet. Y bueno, validen si está en listas negras o no. Ok, veamos la estructura de un ISP o la estructura típica de un ISP. Tenemos lo que es el core de la red, donde están los equipos más importantes, el router de borde y el router core. El router de borde es el que tiene acceso directo a internet. El router core es donde yo administro el ancho de banda de los clientes o típicamente se maneja así. Tenemos ya la etapa de distribución donde están los routers de nodo. Son los routers más cercanos al cliente. Ahí típicamente están conectadas las OLTs para brindar ese acceso vía fibra a los usuarios. También aquí pudiésemos tener un enlace punto multipunto, ¿por qué no? Entonces el router de nodo es el que tiene comunicación directa con los clientes. Esto no lo vamos a perder de vista porque son roles diferentes que tiene cada router y en función a eso las reglas de protección que debemos aplicar son diferentes. Entonces, bueno, esto es lo que ya les mencioné, lo que son las funciones, los roles de los routers
Fíjense que en el caso del router core nosotros pudiésemos también manejar comunicación con VLAN hacia los clientes. Entonces, de alguna manera los clientes pudiesen tener comunicación con nosotros vía directa capa 2, vía directa contra ese router core. En el caso del router de nodo, bueno, más aún. Es el router que está directamente en la etapa de acceso, con comunicación directa con los clientes, quizás vía PPPoE, quizás VLAN o simplemente vía DHCP. Entonces, en este caso, seguimos teniendo comunicación directa capa 2 entre los clientes y ese equipo. Entonces, dependiendo del router y su ubicación, las reglas de protección que aplicaremos van a ser diferentes. Muy bien, entremos en materia. Hablemos de lo que es el firewall de Microtik. Y como yo les mencioné, Microtik es un libro en blanco. Es un firewall que nosotros tenemos que alimentar con reglas en función a lo que queramos hacer, ¿no? Entendiendo que mayor cantidad de reglas, si se combina con mayor tráfico y mayor cantidad de usuarios, va a hacer que el CPU suba. Entonces, necesitamos equipos potentes si queremos tener un firewall robusto. Muy bien. El firewall de Microtik funciona de dos maneras. Con reglas de estado, eso se conoce como stateful, y con reglas sin estado, se conoce como stateless. Cuando hablamos de reglas de estado es porque se está haciendo el seguimiento de una conexión. Eso lo podemos ver en el router, en la pestaña del menú IP Firewall que se llama Connection. Eso se llama el Connection Tracking, como su nombre lo dice. Si traducimos, seguimiento de la conexión. Entonces, el router Microtik en su módulo de Firewall tiene la capacidad de seguir y evaluar cuál es el estatus de una conexión. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Por otra parte, cuando trabajamos con reglas sin estado, bueno, son reglas directas que estamos aplicando, por ejemplo, según un criterio que pudiese ser interfaz de entrada, por ejemplo, o dirección IP de origen. Muy bien. El firewall funciona en algo que se llama cadenas, que aquí lo vamos a ver gráficamente. Las cadenas son el flujo de la información. Cuando yo quiero proteger mi router, yo voy a crear reglas en la cadena input, porque la cadena input son todos los paquetes que van dirigidos a mi router, no importa por qué interfaz. Entonces, cuando yo quiero proteger mi router de un ataque, voy a crear reglas en la cadena input. La cadena forward hace referencia a los paquetes que para llegar a su red destino tienen que atravesar el router. Entonces, cuando yo quiero proteger los clientes, trabajo en la cadena forward. O cuando quiero, atención con esto, mucha atención, cuando yo quiero proteger a Internet de mis clientes infectados, también necesito trabajar en la cadena forward. Esto a mucha gente le suena extraño, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo que proteger Internet? Porque si yo no protejo Internet, mi IP pública termina en listas negras. Entonces yo también tengo que proteger Internet de esos potenciales usuarios que quizás forman parte de una botnet. Entonces ahí trabajo en la cadena forward. Por último, tenemos la cadena output, que no se usa ya tanto para protección, que son los paquetes que genera el router y salen de él. Entonces acá nos vamos a concentrar en las cadenas input y forward. Entonces input, recuerden, es todo lo que va dirigido al router. No solo nos vamos a proteger de Internet, acuérdense que nos tenemos que proteger también de usuarios infectados que quisiesen a lo mejor atacar nuestro router. ¿Cuál es el primer paso? De hecho, este menú que les voy a mencionar ni siquiera está en el módulo de firewall. Está en el módulo IP y se llama servicios IP o IP services. ¿Qué tenemos en el IP services? Todas las aplicaciones y puertos mediante las cuales nosotros nos podemos conectar al router. Entonces, una primera regla de protección es, 1, apagar las aplicaciones que no necesitamos o que no vamos a utilizar. Y las que sí vamos a utilizar, porque las vamos a usar para gestión del equipo, por ejemplo, bueno, cambiarle el puerto por defecto. Porque si le dejamos el puerto original, eso ya se cataloga como un puerto conocido. Obviamente el hacker va a ir primero con esos puertos. Va a tratar de atacar primero los puertos que él sabe que ya tienen alguna aplicación funcionando allí. Entonces, por seguridad, esos puertos deberíamos cambiarlos. Ok. La cadena forward, como ya lo mencioné, entonces controla el tráfico entre los clientes e Internet. Aquí nos vamos a proteger de dos maneras. Proteger a los clientes de ataques que pudiesen venir desde Internet y proteger a los servidores de Internet de mis clientes que pudiesen estar infectados. Ok. Las reglas
con estado, las stateful, como les mencioné, siguen el estatus de las conexiones, hace un seguimiento. Una conexión es un flujo ida y vuelta, entonces una regla stateful es capaz de determinar que un paquete pertenece a una conexión y a lo mejor ya es un paquete que viene de regreso, por ejemplo. Esto se puede explicar muy bien con el proceso de conexión TCP. En las redes de los ISPs, los protocolos más utilizados de capa 4 son UDP y TCP. TCP se conoce como un protocolo orientado a conexión. ¿Por qué? Porque se tienen que realizar 3 pasos previos, lo que se conoce como el intercambio de 3 vías, antes de que realmente se pueda establecer la comunicación. ¿Cómo son esos pasos? Bueno, cuando el emisor se quiere comunicar con el receptor, le envía una señal de sincronismo para indicarle que quiere comenzar un proceso de comunicación. El receptor le tiene que devolver o contestar con un acuse de recibo, eso se llama el SYN ACK. Y finalmente el emisor nuevamente con un acuse de recibo de ese SYN ACK. Si estos 3 pasos, si estas 3 vías se cumplen, es que realmente se puede comunicar y se establece la comunicación entre el emisor y el receptor. Entonces el firewall de MikroTik, en su rol de firewall de estado, es capaz de rastrear estos estatus. El status new, el status established, el status related, el status invalid, que son estatus asociados a las conexiones TCP. ¿Dónde podemos ver eso? Nuevamente en el menú IP Firewall, pestaña Connection. Esto es el Connection Tracking. Fíjense que hay una columna que se llama TCP State. Allí yo puedo ver los estatus. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Bueno, reglas básicas del firewall. Nosotros deberíamos aceptar todo el tráfico que vaya dirigido a mi router, fíjense que es la cadena input, que tenga el estatus de conexión establecido y relacionado. Y luego crear reglas donde yo acepto el tráfico, pero con ciertos criterios. No es que acepto cualquier tipo de tráfico que vaya a mi router. No, por ejemplo, acepto un tráfico que provenga de una red confiable. Acepto el tráfico que vaya a un puerto que yo quiero que, bueno, que se utilice para gestión del equipo, por ejemplo, el puerto de Winbox. Y una última regla que no se menciona acá, donde yo voy a aplicarle un descarte, un drop a los paquetes que tengan estatus de conexión invalid. Invalid. Muy bien. Las reglas sin estado no siguen el comportamiento que les expliqué anteriormente. Entonces acá nos vamos con criterios directos. Criterios directos como direcciones, puertos, encabezados de protocolo. ¿Qué hace el firewall? Explora en la cabecera del paquete o del segmento en el modelo OSI y de allí toma la información a ver si se está cumpliendo o no con un criterio. Entonces, vean un ejemplo de una regla sin estado. Acá estamos diciendo, todo el tráfico que atraviese nuestro router, que tenga como origen esta dirección IP, lo voy a aceptar. Estoy siendo directo, estoy siendo específico. Otro ejemplo, todo el tráfico que atraviese el router que provenga de este segmento de red, fíjense la diferencia, aquí estoy aceptando es una sola IP, aquí acepto cualquier IP de esta red. Otro ejemplo, en este caso para bloquear, todo el tráfico que atraviese el router que tenga como destino esta IP pública, lo voy a denegar, le voy a hacer un drop. No voy a dejar que ese tráfico fluya a través de mi router, eso es lo que hace la acción drop. ¿En qué secciones yo puedo proteger y bloquear? Ambas están en el menú IP Firewall. La primera, IP Firewall Filter Rules o reglas de filtrado. La segunda, IP Firewall sección RAW, R-A-W. ¿Qué diferencia tiene? Que la sección RAW no hace seguimiento de la conexión. Entonces, cuando yo creo reglas de protección acá, consumo menos CPU. Gasto menos CPU. Normalmente, en un firewall de MikroTik se combina. Hay algunas cosas que obligatoriamente tenemos que hacer en la sección de Filter Rules. Todo lo demás, mientras se pueda, lo hacemos en RAW. Ok, vamos a hablar brevemente del modelo OSI porque vamos a tratar de ubicar distintos tipos de ataque en las capas 2, 3 y 4 del modelo OSI.
Entonces el modelo OSI, como seguramente ustedes ya conocen, tiene 7 capas. Nosotros acá nos vamos a concentrar en la 4, que es transporte, 3, que es la capa de red, y 2, que es la capa de enlace. Cada capa tiene su unidad de datos. La capa de transporte, la unidad de datos se llama transporte, a veces le dicen segmento. En la capa de red hablamos de paquete y en la capa de enlace hablamos de trama. Entonces, el tipo de ataque que pudiese efectuar un hacker es diferente según la capa del modelo OSI. Entonces, la capa 2 es la capa que nos brinda el acceso al medio. ¿Qué significa el acceso al medio? Bueno, la manera que tienen los equipos de acceder a una red Ethernet. Ethernet, bueno, porque estamos hablando de redes que se manejan en los ISPs, ¿no? Hablamos de Ethernet, hablamos de IP. Ethernet no es el único protocolo que existe en la capa 2, pero es el que nos atañe en este caso. En la capa 2 se manejan direcciones físicas para acceder al medio. Esas son las MAC address. Las MAC address, bueno, están representadas por 6 bloques, como están viendo, que incluyen dígitos hexadecimales. Hay una MAC address que si la recibe un equipo, cuando tiene todos los bloques en puras Fs, como están viendo allí, eso significa un broadcast. Es la MAC address que identifica un broadcast. Cuando un dispositivo que trabaja en la capa 2 del modelo OSI recibe un broadcast, está obligado a replicarlo por todos los puertos que están activos. Entonces, ese mismo comportamiento que es normal y que nos permite hacer que las redes Ethernet funcionen, un hacker pudiese aprovecharlo porque genera un ataque tipo broadcast y los equipos están obligados a replicarlo por todos sus puertos. Imagínense, como una especie de infección, una infección rápida en la red. ¿Cuáles son los protocolos comunes que manejamos en la capa 2? El primero, que le decimos de forma coloquial el protocolo de los neighbors. El nombre es LLDP, Link Layer Discovery Protocol. Es un protocolo que permite conocer información de los equipos vecinos, siempre y cuando estén en la misma capa 2. En el caso de MikroTik, ellos lo bautizaron como MNDP, MikroTik Neighbor Discovery Protocol. En el caso de Cisco, Cisco lo bautizó como CDP, Cisco Discovery Protocol, y hay otros. Todos son compatibles entre sí. Otro protocolo que funciona en la capa 2 y también en la 3 es ARP, que hace un mapeo de la relación que existe entre una MAC address y una dirección IP. Es como un puente, ¿no?, que hay entre la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI. En términos sencillos, ARP se encarga de encontrar la dirección física asociada a una dirección IP específica. Otro protocolo que parte de su funcionamiento, no todo, parte de su funcionamiento está en capa 2 y hablamos de su etapa inicial, es el DHCP. El DHCP, como ustedes saben, nos permite distribuir direcciones IP de forma automática. Ese proceso inicia utilizando broadcast en capa 2. Entonces también es un protocolo vulnerable que se pudiese utilizar para atacar dispositivos. Entonces hablemos de los ataques, ¿no? La capa 2 del modelo OSI es susceptible a ataques. Esos ataques van a venir típicamente de equipos que están directamente conectados. Si vamos al diagrama de la red que les mostré en imágenes anteriores, vamos a verlo acá nuevamente, fíjense. Este router, dependiendo de la configuración que tenga mi OLT, por ejemplo, si mi OLT está tipo bridge o toda la red está tipo bridge, estos routers del cliente entonces tienen comunicación directa capa 2 contra este router. O si estoy trabajando con VLAN, si las VLAN las estoy manejando desde aquí o desde mi router core, también entonces si el router del cliente está en esa misma VLAN, tiene comunicación directa con este equipo o con este equipo. Eso es lo que llamamos una comunicación directa capa 2. Entonces esos clientes, si están infectados, pudiesen hacernos un ataque capa 2. ¿Quién más nos pudiese atacar capa 2? Bueno, nuestro proveedor de servicio, algo que no es común, pero pudiese pasar, porque el router del proveedor de servicio está conectado directamente contra nuestro router de borde. ¿Quién no nos puede atacar capa 2? Un hacker que está en China. Ese no nos puede atacar porque no tiene comunicación capa 2 directo contra ninguno de nuestros equipos. Entonces, estamos primero hablando de la capa 2. Entonces, vamos nuevamente donde quedamos.
¿Qué tipo de ataques pudiésemos recibir? Bueno, uno ya se los mencioné, ¿no? Denegación de servicio. Voy a saturar un equipo con alguno de los protocolos que él maneja capa 2 para que se agoten sus recursos, su CPU suba al 100% y él quede inhabilitado. Otro ataque es el sniffing. El sniffing no consiste en atacar, realmente consiste en escuchar el tráfico para tomar o capturar información valiosa. Seguramente han escuchado el término sniffer, ¿verdad? O han escuchado la aplicación Wireshark. Bueno, es un sniffer de red que funciona en capa 2. Otro ataque capa 2 es el rogue DHCP. Básicamente es un DHCP server falso. Un DHCP server que su intención es el entregar la IP a los clientes para aprovecharse de ellos. Otro ataque es el DHCP starvation, que funciona mediante una inundación. Saturo el DHCP server y agoto sus direcciones IP. Otro ataque de capa 2 es el envenenamiento RP, donde también puedo hacer dos cosas. Uno, saturar la memoria RP de los dispositivos o sustituir la MAC address de esa relación IP-MAC por una MAC que controle el atacante para luego aprovecharse de él y redirigir el tráfico hacia el mismo. Otro ataque es saturar la tabla de LLDP, el menú neighbors, la tabla de vecinos, saturarla y llevarla al 100%. Entonces, vamos a ver algo acá en vivo. Vamos a verlo en vivo. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible para cumplir con el tiempo que tenemos del webinar. Fíjense, yo acá tengo un Linux y aquí voy a ejecutar una aplicación que se llama Yersinia. Es una aplicación de pentesting. Pentesting es la disciplina que se utiliza para hacer pruebas de penetración en las redes. Esto siempre, atención con esto, con fines educativos. Jamás vamos a utilizar estas herramientas en entornos reales. Ok, entonces aquí tengo la herramienta Yersinia. Fíjense, voy a abrir el router. Este Linux está capa 2, conectado directamente contra un router MikroTik que les voy a mostrar. Permítanme unos segundos que abra la aplicación. Ok, por acá tengo el router, fíjense. Vamos a ir al menú IP Neighbors. Y fíjense que no hay nada por acá. Vamos a ver qué está. Ah, porque tengo algo que dice permitido. Vamos a decirle todos. Ok. Vamos a esperar acá unos segundos que refresque. Fíjense, ya me está mostrando información de los routers vecinos. Ok. Muy bien. Yo voy aquí a ir a la pestaña donde estoy en este momento, fíjense, CDP, y él está detectando el router. Y aquí tengo la certeza de que este Linux está vecino con este router MikroTik. Ok. Entonces voy a ir a la sección de lista de ataques. Me dice que no hay ninguno ejecutándose. Disculpen, perdón, el launch attack. Y aquí, bueno, hay distintos protocolos que puedo utilizar para atacar. Todos capa 2. Entonces voy a utilizar en CDP el que dice flooding. Esto es saturar la tabla de vecinos. Y le voy a decir OK. Y lanzo el ataque. Miren lo que ocurre. Miren cómo ya van más de 4.000 vecinos falsos. Y miren cómo el CPU del equipo empieza a subir. Vamos a detener este ataque para que no se nos vaya a guindar el router. Ya lo detuve. Esto en unos segundos debería limpiarse la tabla, porque el protocolo lo que hace es una validación constante de la información de los vecinos. Si un vecino le deja de enviar información, él limpia la tabla. Entonces, fíjense, mira cómo lo vemos acá con el nombre, ¿no? Plataforma Yersinia. Esto es un flooding CDP. ¿Esto quién lo puede hacer? Cualquier usuario infectado que tenga comunicación contra nuestro router, comunicación directa. Bien sea directa de forma física o a través de una VLAN. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, dos cosas que tengo que decir. La protección es en este botón que dice Discovery Settings. Si yo no quisiese utilizar este protocolo, yo simplemente digo none y ya. Si yo aplico, obviamente ya el protocolo no funciona para nadie, pero a veces para nosotros es valioso poder ver esa información de los vecinos. Entonces quizás la respuesta no es bloquearlo en absoluto, sino hacer lo siguiente. Atención, interfaces, interfaz list o lista de interfaces. Voy a crear una lista, ya yo tengo creada una acá,
Y en esa lista voy a agregar las interfaces donde yo quiero que funcione el protocolo CDP. Por ejemplo, es típico en un ISP que a él le interesa poder ver la información de su router que le provee servicio. Entonces, a mí me interesa que el CDP funcione a lo mejor en la WAN, pero no quiero que funcionen las interfaces que van de cara a los usuarios. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una lista de interfaces, agregamos las interfaces que queremos que funcionen con CDP y luego en este botón Neighbors de Discovery Settings, yo donde dice interfaces, en vez de dejar todos, busco la lista que cree. ¿Qué ocurre? Él solo va a escuchar CDP desde las interfaces que estén incluidas en esa lista. Por supuesto, si me ataca una de esas interfaces me va a afectar, pero bueno, estamos minimizando el riesgo, ¿no? Porque probablemente el ataque pudiese venir más de un usuario infectado. Entonces, bueno, y aquí tienen el primer tips de cómo trabajar con el tema de los neighbors. Muy bien. Vámonos a la capa 3. En la capa 3, bueno, manejamos las direcciones IP. La capa 3 es la que me permite que distintas redes se puedan comunicar. Sin la capa 3 no tuviésemos acceso a Internet. Entonces, bueno, todos sabemos que en la capa 3 se manejan direcciones IPs. Entonces, los ataques van a venir desde otras redes. Mientras que en la capa 2 los ataques tienen que ser por usuarios o dispositivos que estén en la misma red o a través de una VLAN. En la capa 3, ahora sí el ataque puede venir desde China, porque está en otra red. Entonces, ¿qué protocolos típicos se manejan en la capa 3? Bueno, uno de ellos utilizado por todos es el ICMP, ¿no? Seguramente ustedes utilizan el PIN para evaluar conectividad. Bueno, el PIN es uno de las utilidades que nos ofrece el protocolo ICMP. Lo que están viendo en pantalla precisamente es un PIN. Un PIN tiene dos componentes, un tipo y un código. Entonces, cuando nosotros hacemos PIN a un host, no importa dónde esté, estamos enviando un ICMP request. Eso tiene su tipo y su código, en este caso 00. La respuesta es un ICMP replay, que también tiene su tipo y su código. Estos tipos y estos códigos que están viendo en pantalla son entonces los del PIN. Pero resulta que el PIN no es la única utilidad que tengo disponible en ICMP. Hay un montón de utilidades, unas que ni siquiera utilizamos. Entonces, ¿qué nos dicen las buenas prácticas? Vamos a permitir las utilidades típicas, pero bajo ciertos límites, y las que no utilizamos no las vamos a permitir. Entonces, uno de los ataques que pueden venir en capa 3 es el ICMP Smurf, que se aprovecha de la dirección broadcast del segmento de red. Entonces, si yo estoy trabajando con un segmento /24, ese ataque se maximiza o se puede maximizar un ataque 255 veces, porque esa es la máxima cantidad de hosts que maneja un /24. Para este tipo de ataques, bueno, hay varias herramientas de pentesting, una de ellas se llama HPIN. Y aquí estamos viendo cómo funciona. Fíjense, HPIN, estamos haciendo un flood ICMP con direcciones origen aleatorias. Estamos enviando 2000 paquetes y estamos haciendo un Smurf a toda la red. Fíjense que voy desde la punto 1 hasta la dirección de broadcast. Entonces, yo creo que podemos verlo acá en vivo. Vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos ver. Primero que nada, voy a apagar unas reglas de firewall que tengo en este equipo de protección. Las de ICMP. Vamos a apagar las de ICMP. Estas. Ok. Las apago. Fíjense que el CPU está en 1%, 0%. Ok. Vamos a abrir por acá la herramienta que se llama Torch. Vamos a utilizar la interfaz donde está conectado el Ubuntu, y en lo que comience el ataque yo voy a arrancar la herramienta Torch para que vean lo que ocurre. Entonces nos vamos acá, ya podemos cerrar Yersinia y vamos a buscar, ya yo tengo precargados los comandos acá, el ICMP Smurf, fíjense, aquí está.
Presiono Enter y aquí comienzo. Fíjense, miren la cantidad de ítems, mira como el CPU está en 88%. Esto es un ataque ICMP. Vamos a detenerlo antes que se nos guinde el equipo. Ok. Vamos a activar unas reglas que yo tengo por acá de protección de ICMP. Ahorita les voy a mostrar una de ellas. Y este tráfico debería, si bien me va a generar siempre alguna afectación, el CPU ya no debería subir a 86. Vamos a ver. Falta esto. Ok. Ahí están todas las reglas activas. Ahorita está en 3%. Vamos a ver qué pasa si vuelvo a lanzar el ataque. Fíjense que ya el CPU no llega a 85, sino quedó en 50%. Ya no sube el máximo. Ojo, este equipo que yo estoy utilizando para hacerle la demostración es un equipo virtual que tiene muy poquitos recursos. Si esto fuese un router físico con más recursos, este CPU no subiría del 10%. Por eso es que sube. Pero fíjense que ya no llegó a 90%. Quiere decir que ya las reglas están actuando. Ok, ¿cómo nos protegemos de ICMP Smurf? Vamos a verlo por acá. Fíjense. ¿Qué estamos diciendo acá en esta regla? Bueno, todo el tráfico que vaya dirigido a mi router, que sea ICMP, luego me voy a la pestaña extra y si ese tráfico es tipo broadcast, lo descarto. ¿Por qué? Porque en condiciones normales nosotros usamos el ICMP para hacer pruebas, diagnóstico, a lo mejor tengo algún sistema de monitoreo y lo utilizo para hacer ping. Ese ping de monitoreo, de diagnóstico, nunca va a ir acompañado de un tráfico broadcast. Entonces, esto yo debería bloquearlo. Y se hace como lo están viendo en pantalla. Muy bien. Esto es lo que les mencionaba. Fíjense que cada tipo de utilidad ICMP tiene su tipo y su código. Type y code, fíjense. En el caso del ping, bueno, aquí tienen los tipos y los códigos. Para el trace route y para el time exit, miren los tipos y los códigos. Para el path MTU discovery, estos son los tipos y los códigos. Típicamente esto que están viendo en pantalla es lo que debería permitirse. Entonces yo puedo crear reglas donde yo especifico el tipo y el código y acepto estas utilidades de ICMP y todas las demás las descarto. Vamos a verlo acá. Pero algo importante. Si bien yo la voy a aceptar, no la voy a aceptar para que me ataquen, porque si yo la acepto, me pueden entonces hacer un ataque vía ping. No, yo la voy a aceptar, pero voy a acompañar esa regla donde acepto ese tráfico con una limitación de tasa, lo que se llama rate. Vean este ejemplo. Yo estoy aceptando cierto tipo de ICMP, pero con una tasa máxima de 5 paquetes por segundo y un burst de 8. Quiere decir que si algo supera esa tasa, yo lo empiezo a descartar, lo empiezo a bloquear. Es decir, lo que no lo necesito lo bloqueo. Lo que necesito lo permito, pero lo limito. Esa es la lógica. Entonces, están viendo en pantalla, fíjense, lo que sería un extracto de políticas ICMP. ¿En qué consiste eso? Bueno, todo el tráfico que atraviese mi router o que vaya dirigido a mi router, fíjense que aquí estamos hablando nuevamente de atravesar el router. ¿Por qué? ¿A quién estoy protegiendo? A Internet de mis usuarios infectados. Entonces, todo el tráfico que atraviese el router o que vaya dirigido a mi router, que sea ICMP, si supera la tasa que les mostré en la lámina anterior, lo descarto. Si es tipo broadcast, lo descarto. Si no, lo permito si son los protocolos que yo quiero utilizar, los tipos y códigos que quiero utilizar. Y luego salgo de la cadena personalizada y descarto cualquier otro ICMP que no cumpla con lo que mencioné anteriormente. Así de sencillo. Esto es una manera de hacerlo. Atención, porque es una pregunta típica que pueden hacer. Esto que están viendo, recuerden que va a quedar grabado. Si ustedes quieren verlo con más calma, aquí no tenemos el tiempo suficiente, bueno, se pueden detener más tiempo en estas láminas donde yo estoy mostrándoles reglas de protección. Ok, finalmente llegamos a la capa 4 del modelo OSI, la última capa que vamos a ver en el webinar. Acá hablamos de el socket, que es el socket de la combinación de IP y puerto.
IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Aquí hablamos del concepto puertos conocidos. ¿Qué son puertos conocidos? Aplicaciones que utilizan siempre un mismo puerto. Esos van del 0 a 1023. Acá tenemos, por ejemplo, Telnet, tenemos SSH, tenemos HTTP, tenemos HTTPS, todas con puertos conocidos. Del 1024 al 49151 son puertos registrados en una autoridad que se llama la IANA. Acá tenemos, por ejemplo, el puerto de Winbox, que es el 8291, el puerto por defecto. Esos se registran en la IANA. Y luego tenemos puertos dinámicos o privados que van del 49152 al 65535. Cualquier puerto lo pueden atacar, pero lo primero que van a hacer los atacantes es ir contra estos. ¿Qué es un socket? Bueno, aquí lo podemos ver rápidamente. Fíjense, tenemos un PC que se quiere conectar a un servidor de archivos compartido. Entonces se establece un socket del PC que tiene los siguientes datos: IP de origen, la IP del PC, IP de destino, la IP del servidor, puerto origen, esto es un puerto aleatorio, puerto destino, la que tiene el servidor según el protocolo que maneje para compartir archivos. En este caso es el protocolo SMB, que utiliza el puerto 445. Abajo tenemos otro PC también conectado al servidor. Fíjense que el socket es diferente, porque la IP origen es diferente y porque el puerto origen es diferente. Lo único común son los puertos y IPs destino. Entonces son sockets diferentes. Los sockets se utilizan en las conexiones TCP y UDP. Ya vimos TCP, ¿no? Protocolo orientado a conexión. UDP, por otra parte, no tiene el intercambio de 3 vías que mencionamos anteriormente, sino que la información se envía sin importar si llegó o no. Entonces UDP lo utilizamos más para comunicación en vivo, TCP más para lo que está grabado en un sitio como el streaming, como Netflix, por ejemplo. Entonces, ¿qué protocolos comunes tenemos en la capa 4? Bueno, uno de ellos es el DNS. Como ustedes saben, el DNS es un protocolo que se utiliza para traducir nombres, los que escribimos en el navegador, en direcciones IP. El puerto por defecto que utiliza el DNS es el 53. Y en algunos casos, normalmente es UDP y en algunos casos TCP. El DNS es un puerto que típicamente atacan. Entonces vamos a ver cómo funciona el DNS. Vamos a ver 3 ejemplos. Caso 1. Yo en mi red utilizo DNS públicos, o mejor dicho, los clientes de mi red utilizan DNS públicos. Ejemplo, el de Google, 8.8.8.8. Ok. ¿Qué ocurre? Bueno, cuando un usuario quiere visitar una página y escribe esa página en el navegador, él va a ver quién tiene como DNS y a ese DNS le va a hacer la pregunta: dime cuál es la IP de Netflix, por ejemplo. Entonces esa pregunta atraviesa el router, va a Google. Cuando Google le da la respuesta con la IP, se devuelve y luego el usuario vuelve a ir a Internet, ahora sí, a visitar Netflix. Entonces, en este caso, esta consulta es un forward. ¿Por qué? Porque atraviesa el router desde la red privada hacia Internet. Vamos a ver otro caso. Resulta que nosotros tenemos en el ISP un DNS privado. Esto se conoce como DNS on-premise. Tengo un DNS en mi red. Un DNS que puedo tener en un servidor con Windows, lo puedo tener en un servidor con Linux. Ok, ¿cómo funciona cuando tengo DNS on-premise? Bueno, vamos con el mismo ejemplo. El usuario quiere ver Netflix y le va a preguntar a quién él tiene como DNS. En este caso, le va a preguntar al DNS on-premise. Dime cuál es la IP de Netflix. El DNS on-premise, como no sabe inicialmente cuál es la IP de Netflix, él tiene que tener unos DNS de nivel superior. Entonces, supongamos que él tiene como DNS de nivel superior el DNS de Google. Entonces, él, como DNS on-premise, el que va a Internet, le pregunta a Google, cuando sabe la respuesta, la almacena en su memoria y le responde al usuario. Entonces, ¿cómo es este proceso? Bueno, la consulta de DNS es un forward desde una red privada hacia otra red privada y luego otro forward desde una red privada hacia una pública. Tercer caso, el que más nos interesa porque es el más peligroso y en el cual nos tenemos que proteger más. Cuando yo quiero utilizar mi router MikroTik como DNS,
Cuando yo quiero utilizar mi router MikroTik como DNS, yo tengo que habilitar ese servicio. Eso se llama el DNS caché. Se hace en el menú IPDNS marcando este check que dice Allow Remote Request. ¿Cómo funciona? Bueno, similar que el caso anterior. Si el usuario tiene como DNS la IP del router, él le pregunta al router, dime cuál es la IP de Netflix, el router no sabe, él le va a preguntar a quien él tenga como DNS. Cuando él sabe la respuesta, la guarda en su memoria y le responde al usuario. Entonces, la consulta de DNS, fíjense que aquí ya no es un forward, es un input. La está haciendo el usuario hacia el router. Es un input desde una red privada hacia el router y luego un output desde el router hacia una red pública. ¿Qué tenemos que saber acá? Bueno, dos cosas. Primero, cuando se le habilita el DNS caché a un router MikroTik, él puede responder por todas las interfaces. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear una regla en mi firewall, en la sección de RAW, donde yo voy a denegar todas las consultas que vengan desde Internet. ¿Por qué? Porque desde Internet nadie le tiene que preguntar preguntas, valga la redundancia, de DNS a mi router. Entonces, esto tiene que estar totalmente bloqueado. Una regla en input que tenga como interfaz de entrada la WAN. Ahí yo tengo que hacer un drop. Nadie tiene que preguntarle a mi router nada desde Internet. ¿Quién le tiene que preguntar? Los usuarios. ¿Desde dónde? Desde la interfaz LAN. Pero ¿qué voy a hacer yo? Lo que ya hemos mencionado varias veces. Lo voy a permitir, pero como un límite, utilizando el atributo que se llama rate, como lo vimos en ejemplos anteriores. Porque si no, un usuario infectado pudiese hacer un ataque de denegación de servicio contra el puerto de DNS del router. Entonces, aquí tienen un ejemplo, fíjense. Yo voy a permitir 100 paquetes por segundo de los usuarios de mi LAN, por ejemplo. ¿Cómo se vería? Como lo están viendo acá en pantalla, fíjense. Primero que nada, todo lo que venga por la WAN que vaya dirigido al puerto de P53, descartado. Luego, una regla que dice, todo lo que venga por una interfaz que no es WAN, fíjense que tiene un signo de exclamación antes, eso significa el negado, significa que no es WAN, que vaya dirigido al puerto de DNS, lo voy a permitir, pero hasta 100 paquetes por segundo. Si supera esa tasa, la regla siguiente lo va a dropear, tal cual como lo ven en pantalla. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de ataque. Y consiste en ataque TCP flood. Inundar un puerto para saturar el equipo. Muchos de estos ataques utilizan el SYN. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de 3 vías de TCP? Que todo comienza con un SYN. Bueno, los botnet envían miles de SYN al servidor o a nuestro router en este caso. Nuestro router va a responder con un SYN ACK esperando un ACK que nunca llega. Entonces la conexión se queda semiabierta. Eso hace que se saturen sus recursos y que él no pueda atender a los usuarios legítimos. Entonces vamos a generar un ataque al puerto 80 del router para que vean lo que ocurre. Vamos a ver si esto sigue activo por acá. Ok. Vamos a apagar aquí las reglas de protección de SYN. Ok. Las apago. Y por acá debe estar el histórico de ese comando. Ahí está. Estoy atacando el puerto 80. Miren el CPU. Vamos a ver qué ocurre cuando genero el ataque. Fíjense que subió a 90%. Vamos a detenerlo. Pero quiero mostrarle acá para que vean cómo se ve esto en el router. Vamos a ver en el firewall en la pestaña Connections. Fíjense que ahorita hay muy pocas conexiones. Vamos a repetir el ataque. Y vamos a ver si acá podemos apreciar algo. No. Acá no lo pudimos ver. Vamos a ver entonces si lo podemos ver en Torch. Tools, Torch, Ether 2. Vamos a iniciar y repito el ataque. Y fíjense, acá sí lo podemos apreciar mejor. Fíjense. Miren la cantidad de ítems
y el CPU en 98%. El equipo totalmente saturado. Vamos a detener el ataque. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Bueno, aquí tienen un extracto de mecanismos de protección. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a leer una parte de las reglas. La regla dice lo siguiente. Todas las conexiones nuevas que ingresen por la LAN o por la WAN, fíjense, no importa, que tenga activa la bandera TCP/SYN, yo la voy a enviar a una cadena personalizada donde yo voy a aceptarla, pero hasta una tasa máxima de 400 paquetes por segundo. Si se supera la tasa máxima, pasa a la regla siguiente y la regla siguiente le hace un drop. Otro aspecto que no se habilita en el firewall, sino en el menú que se llama IP Settings, es esto que se conoce como TCP/SYN Cookies. Esto es un mecanismo de protección que tienen Linux y equipos basados en Linux, como MikroTik. Entonces, MikroTik nos aconseja que lo habilitemos. Esto básicamente crea un hash criptográfico que debe tener una correspondencia con la comunicación de quien está generando la comunicación. Si no tiene esa correspondencia, el MikroTik va a asumir que eso es un ataque y suelta la conexión y no se queda semiabierta. Esa es la explicación que nos da MikroTik en la wiki del comportamiento o el beneficio de utilizar TCP/SYN cookies. Realmente yo no he notado mucha diferencia, pero bueno, prefiero habilitarlo que no habilitarlo. Muy bien. Y ya para terminar, fíjense, todo lo que es el tema de listas negras. Nosotros, a priori, no sabemos quién ataca nuestro router. Entonces nosotros podemos crear políticas donde, si, por ejemplo, hablando del ataque de fuerza bruta, si un usuario trata de conectarse más de 3 veces al puerto SSH de nuestro router, entonces su IP cae en una lista negra y yo empiezo a bloquear todo lo que provenga de esa lista. Esa es la lógica. Entonces, yo tengo acá en el router, fíjense, por acá está algo de eso. Vamos a volver a activar estas reglas de protección. Y aquí tenemos unas reglas, fíjense, de si hay 3 intentos SSH, al cuarto intento caes en listas negras. Si hay 3 intentos de Telnet, al cuarto caes en listas negras. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Voy a hacer una prueba, pero voy a apagar la regla donde bloqueo la IP que está en esa lista, porque si no me puedo quedar sin acceso. Entonces, apago esa regla y vamos a ver acá si estos contadores aumentan. Fíjense, acá está. Vamos a ver si yo tengo aquí habilitado el protocolo SSH. IP Services, SSH está deshabilitado. Lo voy a habilitar por un momento y vamos a hacer un intento acá. SSH con un nombre de usuario que no es el correcto. Al 192.168.771. Coloco cualquier password. Vamos a ver. Pero acá no está marcando. ¿Por qué? Porque yo coloqué como interfaz de entrada la WAN. Vamos a cambiarlo un momento por la LAN para que esto funcione. Vamos a validar que en la LAN efectivamente esté la interfaz en la cual yo estoy conectado. La LAN está Ether 2. Ok, vamos a repetirlo. Vuelvo otra vez. Ok, ya hice un intento. Fíjense que ya aquí empezó a contabilizar. Vamos a hacer otro intento. Vamos a cerrar acá. Voy con otro intento. Coloco otra clave. Fíjense que ya empezó a contabilizar la segunda regla por acá atrás. Voy con un tercer intento. Con cualquier clave. Ok. Y un último intento. Este sería el cuarto. Colocando acá cualquier clave. Ok. Miren lo que ocurre. Si voy a address-list, busco blacklist SSH. Para ver. No cayó. Debió caer. O me faltó un intento. Vamos a ver. La LAN. Blacklist SSH. Acá está, fíjense. 192.168.77254. Esa es el IP que tiene la máquina. Vamos a verla.
Mírenla acá, 192.168.77254. Entonces, esta misma lógica es la que se aplica, obviamente, no tanto desde la WAN, sino desde la LAN, sino desde la WAN. Déjenme borrar esta IP de acá de esta lista, vuelvo a habilitar estas reglas de protección y cambio acá el criterio para que la interfaz que evalúe sea la WAN y no la LAN. Entonces, ¿qué hacemos nosotros después que tenemos las IP de los usuarios en listas negras? De los usuarios no, de los atacantes. Entonces, en la sección de RAW, yo creo mis reglas donde yo digo cualquier conexión contra mi router que provenga de esa lista o que tenga como destino esa lista, le aplico un drop. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya ese atacante no se va a poder comunicar contra mi router ni usuarios de mi red, y tampoco los usuarios de mi red se van a poder comunicar con esas IP de los atacantes. Entonces se crean dos reglas por cada lista. Una que tiene como atributo Source Address List, la lista negra, y otra que tiene como atributo Destination Address List, la lista negra. Ambas con acción drop. Muy bien. Y lo último, que es más bien un regalo para ustedes, que siempre consecuentemente nos acompañan en los webinars de Fortinet. Bueno, fíjense, consiste en lo siguiente. ¿Qué ocurre con los firewall licenciados? Cuando nosotros tenemos un firewall licenciado, saben que hay múltiples marcas donde se paga licencia. Esa licencia te garantiza que las políticas se van a actualizar de forma automática. En MikroTik no, en MikroTik si nosotros queremos actualizar alguna regla en función de alguna nueva amenaza, nos toca a nosotros configurarlas. Pero hay una manera de automatizar. Fíjense, yo les mencioné cuando comenzamos que las listas negras globales están en unos repositorios que cualquiera puede consultar. Bueno, entonces hay un repositorio que pertenece a la gente de Hybrid Networks, donde ellos amablemente colocan a disposición nuestra las listas negras globales. Pero no solo que las colocan a disposición, sino que están puestas de tal manera que nosotros con un script las podemos traer y cargar esas IPs en nuestro router para luego bloquearlas. Algo similar a lo que hacen los firewall licenciados. Entonces, fíjense, este es el sitio GitHub/Hybrid Network/blacklistbox. Y hay múltiples listas. Fíjense, hay una que trae las IP de China, las IP de China-Corea. Hay muchas. Mi consejo, hay unas que son muy pesadas y pueden agotar la memoria de tu router. La que no debería faltarles a ustedes es esta que se llama Spanhouse. Esa, por lo menos deberían traerse esa lista. ¿Cómo se la traen? Con este script que están viendo en pantalla, fíjense. Y este script está disponible en la misma web que está acá abajo. Ellos mismos te dicen cuál es el script. ¿Qué hacemos nosotros? Cargamos este script en nuestro router para que se traiga las IPs de esa lista y luego en una regla de RAW bloqueamos todo lo que provenga o vaya a esas IPs. Este script adicionalmente, mediante una regla de schedule, como ven acá abajo, hacemos que se ejecute cada 2, 3 o cada 5 días porque son IPs que no cambian tan rápidamente. Y así tengo mi equipo automatizado y protegido. Vamos a verlo, fíjense. Paso 1, voy al menú System Scripts y pego el script que está en la página de Hybrid Networks. Paso 2, creo un schedule para que ese script con el nombre que le definí acá, se ejecute, por ejemplo, cada 2 días. ¿Qué va a hacer el script? Me va a crear una lista que se llama HN Blacklist Spanhouse, donde están todas las IPs catalogadas como reenviadoras de spam. Paso final, voy a mi sección de RAW y creo 2 reglas. Una que tenga como Source Address List la lista de Spanhouse, otra que tenga como Destination Address List la blacklist de Spanhouse, ambas con acción drop. ¿Qué es lo que yo tengo por acá en el router? Fíjense. Yo voy IP Firewall. Perdón, System Scripts, disculpen. Y tengo varias. Yo, como les mencioné, no es necesario que carguen todas. Las que no deberían faltar son Spanhouse y esta de Shield también la pueden utilizar. Son las que yo les recomiendo. Fíjense, entonces el script, perdón.
se trae de Hybrid Networks esa lista. Luego tengo un schedule donde ejecuto cada script. De hecho, fíjense que acá solo lo hice con el de Spanhouse. Cada 2, 3 o 5 días es suficiente. Paso final. Fíjense que si todo está bien, yo voy a tener esas IPs en esa lista. Fíjense que la de Spanhouse son 1344 IPs maliciosas. Yo no quiero que esas IPs se comuniquen con mi red, ni que nadie de mi red se comunique con esas IPs. Entonces voy a RAW y creo 2 reglas. La primera, en la cadena pre-routing, que tenga como source address list la lista de Spanhouse, acción drop. La segunda, similar, pero lo que cambio es que va a ser destination address list. Y allí tenemos un automatismo en nuestro router. Bueno, mis amigos, esto es lo que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado y que puedan aplicar algunos de estos mecanismos de protección en sus redes. Adelante, Ronald. Muchas gracias, Luis. Excelente exposición. Creo que ha habido mucha actividad, mucha interacción por parte de nuestros usuarios porque han quedado muy encantados con la presentación. Creo que lo trabajan día a día, ¿no? Con todos esos tips importantes. Bueno, por favor, les invito en la zona de chat a hacer las consultas respectivas. Vamos a aquí aprovechar, Luis, unos minutos más para poder despejar las consultas y obviamente agradeciéndote, Luis, por esta presentación. Gracias, Ronald. Si tienen alguna consulta la pueden hacer. Recuerden que no todos los equipos Microtik hay que aplicarle las mismas configuraciones, por lo que ya vimos. No están ubicados en la misma posición física en la red. Entonces, en algunos quizás tenemos que reforzar más las reglas de cara a Internet. En otros tenemos que reforzar más las reglas de protección para capa 2. Eso depende del rol que tenga el equipo. Lo que tenemos que hacer siempre es protegernos, eso sí. Y bueno, con este automatismo, gracias a la gente de Hybrid Networks, podemos tener esas listas con esas IPs maliciosas, las cuales nos ayudan bastante, porque de otra manera nos tocaría ponernos a investigar, a cargar esas IPs a mano, una por una, imagínense, un trabajo bastante complicado. Sí, eso es muy importante, Luis, porque hoy en día pues cada vez salen mayores inseguridades dentro de la parte cyber, sobre todo, ¿no? De ciberseguridad, que es muy importante dentro de la etapa de telecomunicaciones. Pero bueno, creo que las personas van a tomar tus consejos para evitar cualquier tipo de problemas cibernéticos. Bueno, hay una pregunta un poco abierta con respecto al tema de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos, en resumen, de que tú puedes considerar para proteger tu red de una manera un poco más simplificada? Bueno, lo que se pudiese hacer es una especie de plantilla con reglas básicas y esa plantilla la pudiese replicar en todos los routers. Pero hay algo que hay que entender y manejar, que en el caso de Microtik, no todos los equipos tienen los mismos recursos. El portafolio de equipos de Microtik es bastante amplio. Entonces, como les mencioné, si nosotros creamos muchas reglas en un router que tiene mucho tráfico, probablemente el CPU va a subir. Entonces hay que manejarlo con cuidado. Hay que entender qué modelo de router tengo y ver si soporta o no todo lo que yo quiero hacer. Lo ideal sería que le pudiese cargar 500 reglas de protección, pero a veces el equipo no lo va a soportar. Te toca quizás buscar un equipo más potente, con más recursos. Sí, muy bien. Y sobre todo, aquí hay un interrogante muy grande que se abre, Luis, sobre todo en los niveles de licencia, ¿no? Nivel de licenciamiento. ¿Qué tanto puede afectar la seguridad con los niveles de licencia? Bueno, fíjate, afortunadamente en el caso de Microtik, los routers que se utilizan para los ISPs, todos vienen con licencia de 4 hacia arriba. Y con la licencia 4 puedes trabajar perfectamente. O sea, ahí no tienes ninguna limitación. Las licencias más bien te limitan tema de clientes VPN, que bueno, que no tienen relación directa con lo que estamos viendo hoy, pero no con las políticas de firewall. No, la licencia no impacta en que tú puedas configurar 100 o 200 reglas. Por allí no pasa.
Perfecto, muy importante ese tip, porque eso se maneja mucho el tema. Hay otra pregunta relacionada también con respecto a la velocidad de puertos y a la capacidad con relación a la seguridad. ¿Influye o tiene relación la velocidad de puertos para el tema también de seguridad o eso es relativo? Bueno, no tiene una relación directa, no tiene una relación directa. Obviamente, si es un puerto que maneja capacidad, el volumen del ataque va a ser mayor, eso sí, porque cuando se genera un ataque, ese ataque genera un consumo en megas. Un puerto de 100 megabits va a recibir un ataque mayor versus un puerto de 10 megabits, por ejemplo. Perfecto. Y por último, ¿hay algún sistema de alarmas o alguna identificación etiquetado que pueda el administrador de la red saber cuando hay un ciberataques? Sí. MicroT nosotros lo podemos integrar de una manera muy buena con Telegram. Y se pueden crear cosas, permítame para mostrarles, simplemente para darles una idea. Nosotros podemos hacer algo como esto, por ejemplo. Aquí, supongamos que yo quiero evaluar si tal o cual regla está recibiendo actividad, pues porque si recibe actividad es porque hay algún ataque en curso. Entonces nosotros pudiésemos activar en conjunto con la acción de drop, la acción de lock. Y eso va a generar dos cosas. Uno, que ese tráfico se refleja acá en el log del equipo. Bueno, fíjense cómo estoy recibiendo mensajes de ataques que hay vía SSH. ¿Por qué? Porque activé el puerto SSH, lo que les dije. Eso hay que manejarlo con cuidado o cambiar el puerto por defecto. Déjenme apagarlo. Services. Déjenme apagarlo. Entonces, nosotros podemos hacer que estos mensajes del log se envíen uno vía Telegram, lo cual hay que manejarlo con cuidado porque si son muchos mensajes se nos va a saturar el Telegram. O dos, que es lo que yo recomiendo, que asociemos nuestro equipo o nuestros equipos a algo que se llama el syslog, que son servidores especializados en recibir mensajes. Eso se hace por la sección login. Acá en Actions, nosotros podemos crear una sonda para que se conecte con algún servidor syslog que tengamos en la empresa. Y que, bueno, ahí sí nosotros podamos consultar y ver en tiempo real los eventos, si hay algún ataque, bueno, poderlo identificar. De hecho, cuando creamos el comentario de log, yo aquí le pongo un prefijo y ese prefijo puede ser ataque. Entonces me es mucho más fácil filtrar en el syslog y poder, solo búscame lo que tiene el prefijo ataque. Y ahí tú puedes ver qué tan sana o no está tu red con respecto al tema de seguridad o si está recibiendo muchos ataques. Ok, perfecto. Listo, Luis. Bueno, se te agradece por tu presentación. Agradecemos también a todos nuestros leales de negocio. Este webinar está siendo grabado y va a ser subido a nuestros canales digitales para que todos puedan verlos en el tiempo que ellos lo consideren. Así que a todos, muchas gracias. Luis, unas últimas palabras. Vale, no, simplemente agradecer, Ronald, nuevamente por el espacio y gracias a los que se conectaron hoy. Bueno, que esto no se quede solo acá en estas presentaciones, en estas imágenes, sino que realmente comiencen a dar esos primeros pasos para asegurar sus redes, porque los ataques siempre van a estar. Eso no es cuestión de si va a ocurrir, sino la pregunta sería cuándo. Entonces hay que prepararnos para ese momento. Perfecto, sí. A todos nuestros aliados, recuerden que el portafolio de MikroTik está disponible en Fortnite Networking. Pueden consultar a sus ejecutivos de ventas. Estamos prestos para poder servir y colaborarles. Gracias a todos. Excelente día. Gracias, Luis. Vale, saludos a todos. Feliz tarde. Feliz tarde.